Vamos a iniciar lo que es nuestro webinar, que lleva por nombre Gestión desde la nube basada en inteligencia artificial con Stream Cloud IQ. Y para la presentación nos acompañan en esta ocasión Jesús Brett Aguilar, quien tiene más de 20 años de experiencia en la industria Wi-Fi, actualmente director de ingeniería y responsable del ATP Stream Cloud IQ. Y también nos acompaña Elisa González, con más de 10 años de experiencia en la industria Wi-Fi y actualmente Product Manager de Extreme Networks. También les recuerdo que al finalizar la plática vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, pueden irlas pues registrando en la sección de Q&A y a lo largo de la sesión. Y al terminar el evento realizaremos una actividad de Kahoot, donde se pondrán 8 preguntas sobre la presentación y el primero y el segundo lugar se llevarán un Access Point 305C de Extreme. Posteriormente vamos a conectar con los ganadores para coordinar tanto la entrega como la instalación. Pues vamos a comenzar. Jesús, Elisa, les cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, Claudia. Como bien comenta Claudia, les damos la bienvenida. Muy buenos días a todos. Les agradecemos mucho por haberse conectado a esta sesión. También a DataByte queremos darles el agradecimiento por invitarnos a colaborar a este tipo de eventos. La verdad es que encantados de formar parte de esas actividades. Y como bien comenta Claudia, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Elisa González, Product Manager de Extreme dentro de Sama. Entonces, voy a empezar con la presentación. Voy a apagar mi audio, mi video, para que puedan escuchar bien el audio sin tanto consumo de ancho de banda. Permítanme. Listo. Pues bien, como comenta Claudia, el tema de hoy es gestión en la nube basada en inteligencia artificial, Extreme Cloud IQ. El objetivo de esta presentación es establecer una estrategia pues, para aprovechar la inteligencia artificial, dejando pues, los estereotipos fuera de que esto podría ser algo fuera de nuestro alcance, ya que hoy en día este tema de inteligencia artificial ya nos está generando pues, valor, sobre todo en el área de TI, ¿no? De tecnologías de la información. ¿Cómo? Pues con la información sobre pues, el rendimiento de aplicaciones, información de tipo de dispositivos, tipo de tráfico. Digo, más adelante, en la segunda etapa que vamos a tener de demostración, Jesús nos va a poder pues, mostrar en vivo y a todo color todo esto, ¿no? Y pues a grandes palabras, lo que es inteligencia artificial es que trata de imitar el comportamiento pues, humano, ¿no? Vamos a tener una agenda del día de hoy, básicamente va a estar dividida en 4 puntos. Y pues antes de empezar con la parte demostrativa, ¿qué es la inteligencia artificial y machine learning o conocimiento autónomo? Pues la mayoría de las empresas de tecnología ya llevan algún tiempo manejando pues estos conceptos, ¿no? Estos términos. Y obviamente Extreme no podría ser la excepción. Ya lleva un par, pues la verdad, de años llevando este mensaje de inteligencia artificial a su mercado, ¿no? Y pues queremos empezar desde lo básico, desde sus definiciones y componentes. Y en este caso, Machine Learning se utiliza para la adquisición de conocimientos, como lo podemos ver, donde tenemos un conjunto de datos que luego procesamos, ¿no? Y al final, pues el Machine Learning es una parte, es una subdivisión, es una pequeña, no sé por qué, patita de inteligencia artificial, ¿no? Y como ya lo mencionamos al inicio, inteligencia artificial utiliza esta parte de aprendizaje automático, ¿no? Esta parte de Machine Learning. Es decir, todo aprendizaje automático es inteligencia artificial, pero no todo lo que utiliza inteligencia artificial se genera o tiene un aprendizaje automático, ¿no? Entonces, importante saberlo para poderlo explotar, ¿no? ¿Qué es el Machine Learning o el aprendizaje automático? Pues vamos a profundizar un poquito más. La verdad es que, aunque ya tiene un par de tiempo que están manejando estos conceptos, como les decía, la definición, pues ya tiene tiempo, o la primera vez que se mencionó, pues ya tiene algo de tiempo haciendo, pues,
una recopilación de datos, tiene pues alrededor de 60 años. En 1959 fue la primera vez que se le puso como definición a este término, ¿no? El machine learning es este aprendizaje automático, se le conoce como el campo de estudio que le da a las computadoras la capacidad de aprender sin que tengan que estar diseñadas o programadas para ello, ¿no? El objetivo es hacer la predicción correcta según el conjunto de datos que nos está proporcionando, ¿no? Y la verdad es que hoy en día, ahora sí que la actualidad o el tiempo que estamos viviendo, ejemplos, hay muchos de lo que es machine learning o el aprendizaje automático, como lo quieran nombrar, desde, por ejemplo, un reconocimiento de voz, que yo hoy en día lo utilizamos mucho con esas aplicaciones, o el de grabar un mensaje de voz y que esto se convierta en texto, aplicaciones de tráfico, ¿no? Un Waze donde ya se van poniendo datos, se van colocando y nos da una predicción de cómo está el tráfico o cómo se va a comportar en diferentes horarios también, ¿no? Ya si llevamos estos ejemplos al ramo de tecnologías de la información o a la parte técnica, pues partimos, por ejemplo, ejemplos de detección de correos spam, ¿no? Donde ya el correo de manera automática ya te jala los correos considerados como spam a esta bandejita, ¿no? O también la parte de detección de anomalías en la red, ya donde las aplicaciones o los sistemas detectan los patrones de comportamiento y ya lo pueden detectar como algo inusual y poner una alerta, una alarma de que es una anomalía en la red, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o en este caso machine learning contra el aprendizaje humano? Pues ustedes estarán de acuerdo conmigo que las máquinas y los humanos pues nunca deberíamos dejar de aprender, ¿no? Siempre deberíamos estar adquiriendo conocimiento para pues, ir mejorando, ¿no? Y ambos, el aprendizaje humano, tanto el de la máquina, se genera de manera automática conforme vamos recopilando información. La única diferencia es que pues el conocimiento de nosotros pues se guarda o se almacena en el cerebro y pues en las máquinas pues lo almacenan ellas mismas, ¿no? Con este tema de discos duros o almacenamiento propio. Entonces, partiendo de ahí, estarán de acuerdo que la diferencia que nos lleva a las máquinas es que contando esto, el tipo de almacenamiento es que obviamente van a exceder esta capacidad las máquinas que nosotros, ¿no? Y otra de las características es que hoy en día, pues los humanos ya empiezan a confiar en el conocimiento pues basado en máquinas, ¿no? Tan es así que la mayoría de algunos sectores ya empiezan a dejar actividades que antes solamente lo hacían los humanos por el tema de que pues había vidas a lo mejor dependiendo de esas acciones, entonces solo permitían que seres humanos se involucraran en el proceso, las actividades, y hoy en día ya muchas actividades se han pues desplazado hacia las máquinas, siendo tan confiables como un humano, ¿no? Tan es así que ya lo vemos en el sector pues de medicina, en el sector salud, o también pues en el automotriz, ¿no? Que ya hay autos, pues ya saben, ¿no? Que se pueden conducir de manera autónoma, sí, con algunas a lo mejor restricciones, pero pues hoy en día mucho ya de estas actividades que solamente eran exclusivas de los humanos, pues ya pasan a mano de estas máquinas, ¿no? Y pues como les comentaba, la inteligencia artificial se basa principalmente en la salida de datos obtenidos del machine learning, ¿no? De esta inteligencia automática. Y por ejemplo, aquí unos ejemplos de inteligencia artificial es que si ya recopilamos todos estos datos, este conjunto de datos que ya procesamos a partir de machine learning, lo que tiene que hacer la inteligencia artificial es pues aplicarlos, ¿no? Entonces, una parte importante de la recopilación que hace el machine learning es, como cualquier otro sistema, ¿no? Si los datos recopilados son valiosos, traen información importante, la inteligencia artificial pues va a ser tan buena como esos datos. Entonces, entre mejores
y más datos se obtenga a través del Machine Learning, así de buena va a ser esta inteligencia artificial, ¿no? Y pues aquí también ya tenemos pues muchos ejemplos que seguramente ustedes viven ya sea en el ambiente de sus empresas o en casa, donde pues ya seguramente les ponen sugerencias, por ejemplo, de Amazon, basados ya en un histórico de compras, ¿no? O por ejemplo, estado de la red basado en asistentes virtuales, ¿no? Entonces, hoy en día esta inteligencia artificial no está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestras manos, y más adelante pues vamos a ver cómo es que StreamCloud IQ aprovecha estas características en su nube, ¿no? ¿Por qué es importante la inteligencia artificial y la recopilación de datos, ¿no? Esta es una pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿no? Y como ya les comenté anteriormente, pues ambas tienen pues beneficios adheridos, pero principalmente permite a los administradores de TI automatizar tareas, dejar esta parte de hacer muchas actividades de manera pues manual, y eso conlleva pues a dos principales beneficios de manera como automática. Uno, pues es reducir los tiempos que se llevan en hacer ciertas tareas, y al momento de ahorrarnos tiempos o reducir esto, ahorramos los costos, ¿no? Y sobre todo, mucho viene también de la tendencia de recopilación de diferentes fuentes de información, ¿no? Con esta también tendencia, por ejemplo, de Bring Your Device o Internet de las Cosas, donde la mayoría de los dispositivos que ya trae el usuario o de las cosas ya existentes en las oficinas y necesitan o están ya conectadas a Internet, esa información que también recopilan esos dispositivos, pues también se traslada a esto, ¿no? Otro de los beneficios que podemos sacar de esto es que, pues no sé si dentro de sus empresas también se dividan, por ejemplo, en diferentes áreas, que a mí me ha pasado que en tema de TI o los departamentos de sistemas están divididos como por diferentes áreas. Ejemplo, pues una es el área de sistemas, otra área está dividida, por ejemplo, el área de telefonía, y hay otra área, por ejemplo, para bases de datos, ¿no? Entonces, en dado caso de que surja un tema, pues tiene que, dependiendo del tema, pues tienen que ir, no, pues eso lo tienes que resolver con la gente de base de datos. No, es tema de infraestructura, entonces te tienes que ir a la gente de sistemas, ¿no? Entonces, la idea de tener sistemas de manera, con inteligencia artificial, de manera autónoma, es evitar, pues involucrar tantas o varias áreas de TI, ¿no? La idea es lo importante que hay que ir resolviendo o diagnosticando problemas de manera pues más rápida y automática, y eso evita también tanta escalación de soporte, ¿no? Y como les comento, en la segunda parte vamos a poder ver cómo es que StreamCloud IQ nos facilita este tema por la parte de visualización de la información, por la parte de recopilación, y cómo es que pues de manera automática puede ir detectando pues ciertas anomalías, ¿no? O alertas. Entonces, es por eso que la importancia de estos dos conceptos, porque ya nos genera pues un valor en el área de TI, ¿no? Y bueno, dependencias de inteligencia artificial y machine learning. Pues para que ambos puedan ser útiles, como les comentaba, pues necesitamos de ciertos requerimientos, ¿no? O tener varias características que nos puedan ayudar a aprovecharla, ¿no? Y como les comentaba, en cuanto más datos tengamos y mejor dentro de un dashboard o nuestra consola de administración, la información va a ser mejor aprovechada, ¿no? En este caso, por ejemplo, les quiero compartir por los datos que hoy en día, pues yo creo que ya tiene, pues al menos los últimos 2 años, la consola de Extreme Cloud IQ recopilando esta información, ¿no? Por ejemplo, ahí dice que genera más o menos 1 terabyte por segundo. Entonces, pues imagínense la cantidad de información que no ya está recopilando la nube de Extreme Cloud IQ. Sobre todo porque obviamente está en diferentes países, entonces regiones, y no solamente consolas de clientes, ¿no? Que se ubican alrededor de todo el mundo,
sino también los propios data centers que están hospedando esta nube también se encuentran distribuidos pues, en diferentes países y regiones, ¿no? Entonces, para que vean lo robusto que es la nube de Extreme, porque puede recopilar pues mucha información. Por ejemplo, ahí nos da un equivalente, ¿no? Que por ejemplo un petabyte de datos que recopila la nube equivale hasta 13.3 años de video HD, ¿no? Entonces, imagínense pues toda esta información, pues que no podemos hacer con ella, ¿no? Entonces, la verdad es que la nube de Extreme es bastante robusta, recopila mucha información y es importante porque es algo que requerimos para poder decir que vamos a utilizar inteligencia artificial, ¿no? Como ya lo vimos adelante. Y pues otra característica que necesitamos o sería como, pues yo podría decir que de prioridad, es buscar una nube, una cloud basada en microservicios. ¿Para qué? Pues para aprovechar pues todo esto que nos da el machine learning y la inteligencia artificial. En realidad, ¿qué son los microservicios? ¿No? Es una técnica pues, de desarrollo de software que divide, por ejemplo, una aplicación entre una colección de servicios, ¿no? En pocas palabras, es como dividir una sola tarea, dividirla en partes más chiquitas, más pequeñas, y que ya más adelante hace una colección de estos servicios y ya poco a poco los va acoplando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, una de las características de hacerlo así es que, pues, al dividirlo en módulos, nos permite a lo mejor desarrollar cosas muy específicas en otro módulo y que la operación se pueda hacer en paralelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que esto sí ustedes lo han llegado a vivir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos ejemplo de que muchas veces algunos sistemas nos piden una actualización de, ya sea, no sé, de un aplicativo o de un sistema para una de dos, para tener nuevas mejoras o para solucionar un bug, ¿no? Pero cuando se hace esta actualización, a lo mejor después de la implementación, a lo mejor alguna vez les ha ocurrido, como les comentaba, puede ser que sí, efectivamente se añadieron estas nuevas funcionalidades o se corrigió el bug que teníamos, pero chin, de repente dejó de funcionar otro módulo que ya estaba funcionando o dejó de funcionar otro aplicativo, ¿no? Entonces, en sistemas que estén utilizando los microservicios, esto no sucede. Y esto es lo que pasa con la nube de Extreme, ¿no? Es por eso que nos permite, de cuando hay una actualización, poderla hasta actualizarla sin que la operación se vea afectada porque está basado en estos microservicios, ¿no? Solo afecta o beneficia ese módulo al que se le quiere aplicar esta actualización. Entonces, es una ventaja poder tener en paralelo pues actualizaciones, estos desarrollos para mejorar y sin afectarse la operación como tal, ¿no? Entonces, ya entrando un poquito más a la arquitectura general de StreamCloud IQ, es una nube que se le conoce pues de tercera generación. ¿Por qué? Bueno, si hacemos una recopilación como del antecedente, las nubes iniciales que se les conoce como primera generación, pues solo se enfocaron a dar pues esta flexibilidad de tener sus servicios en la nube, ya no tener la controladora en el lugar físico, tener esta escalabilidad de poder tener pues diferentes ubicaciones remotas y tener esta consola centralizada sin que nos amarrara una ubicación física, ¿no? Entonces, esa era solo como la prioridad de estas generaciones de primera, ¿no? Y luego viene una segunda generación que ya detectaron que cuando pues era tener servicios en la nube, pues necesitaban reforzar esta parte de seguridad, hacer más énfasis en el análisis de datos. Entonces, ¿cómo surgen estas nubes de segunda generación? Hasta llegar a la tercera generación, que es el caso de StreamCloud IQ, donde sí tenemos la parte de flexibilidad, tenemos la parte muy amarrada de seguridad. ¿Por qué? Porque somos la única empresa que tiene una certificación ISO, y la parte de análisis, pero lo más importante es que está innovando porque pues uno de las características principales es que lo hace en tiempo real, ¿no? Tener información en tiempo real, ¿no? Y entonces
Esto lo hace muchísimo más atractivo, innovador, y la verdad es que yo creo que ustedes sabrán que en temas de tecnología es muy aventurado decir que tenemos un sistema ya sea 100% seguro o 100% estable, porque siempre pues hay una probabilidad de falla en los sistemas, ¿no? Sin embargo, con Extreme la verdad es que esto no ha sucedido con Pro de estar disponible en 99.999%. Eso lo ha descartado Extreme porque, de hecho, si ustedes entran al sitio oficial de Extreme y buscan Extreme Networks, en la página principal hay como un contador donde dice los días que ha estado activa la nube, ¿no? Entonces, conforme a eso, se ha sacado una estadística y hoy en día la nube de Extreme ha estado 100% disponible. ¿Qué quiere decir? No ha tenido caídas y a lo mejor si ha tenido interferencias es porque ha resultado esta arquitectura de microservicios, que lo tengan en diferentes ubicaciones y el cliente y tanto ustedes no podrían afectarse, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que es muy aventurado decir, pero es cierto, la nube de Extreme al menos los últimos 2 años no ha tenido caídas, ha estado 100% disponible. Entonces cubre muy bien esta parte que decimos de, pues, de tener disponibilidad siempre, ¿no? Y otra ventaja que tiene la nube de Extreme, digo que más adelante igual Jesús nos podrá enseñar el dashboard, es que la mayoría de los fabricantes que manejan soluciones de la nube de cloud, pues tienen un tiempo como límite de almacenamiento, ¿no? Donde tú puedes ver 30, 60, 90 días máximo hacia atrás para hacer a lo mejor un histórico, una revisión del comportamiento de tu red. Y hoy en día Extreme, ese tiempo que tiene para que ustedes se echen un vistazo hacia atrás de su red es ilimitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues uno, o sea, aparte de que la nube de Extreme está recopilando mucha información, muchos datos, el tiempo en el que va a estar visible o disponible para que ustedes lo puedan consultar es ilimitado. ¿Qué quiere decir? Pues ustedes van a poder hacer un retroceso, un histórico de 30, 60, 90 días, sí, pero ¿qué creen? Pues también 1, 2, 3 años para saber cómo se ha comportado su red, ¿no? Durante todo ese tiempo. Entonces, son 2 de las características que tiene Extreme Cloud IQ que lo hace pues una de las nubes más fuertes. De hecho, hoy en día pues ya Extreme está trabajando para que esta nube migre a la 4ª generación y yo creo que pues en menos de un año se va a tener esta migración y si esto ocurre pues en corto plazo, pues Extreme sería el único fabricante que tenga una nube pues de este tipo, ¿no? Entonces para que lo puedan empezar a considerar. Y pues con esto finalizo mi parte para que le pueda ceder el control y el audio a Jesús y nos pueda demostrar esto que pues ya platicamos brevemente, mostrarlo en vivo y a todo color con la demo. Adelante, Jesús. Gracias, Eli. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a retomar antes de mostrarles ya en lo que es Extreme Cloud IQ, algunas cosas de las que estuvo platicando Eli. Les voy a tratar de resumir algunos puntos importantes precisamente que tienen que ver con la parte de la inteligencia artificial y el machine learning. Durante toda esta conversación con Eli estuvo mencionando mucho la parte de los datos, de cómo se alimenta toda esa parte del aprendizaje de máquina, cómo se llega a una inteligencia artificial y precisamente algo que hemos estado escuchando últimamente es la parte de los analíticos. Muchas veces se confunde ese término con algunas soluciones que precisamente usan esos datos, pero justamente Eli comentaba, la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina va a ser tan eficiente y va a ser tan efectivo como alimentemos la parte de ese aprendizaje, de esas máquinas, de esa automatización o de esa tecnología. Entonces vamos a partir de ese análisis de los datos
de la infraestructura misma y servicios que justamente partiendo de la cuestión que decía Eli de los microservicios y algo ya lo verán también en la parte de Extreme Cloud IQ, los servicios que pueden ofrecer. Pero bueno, estos dos ámbitos, los datos como tal y los servicios que se estén utilizando, sobre todo en la parte de infraestructura, ya hablando más y metiéndonos al tema de Extreme, infraestructura de acceso que al final pues se convierte en la parte de switching, Wi-Fi, etcétera. Esos servicios que tenemos nos van a dar entre los datos y los servicios como portales captivos, ubicación, WIDS, control de acceso a la red, ¿no? Como el NAC, etcétera, etcétera. Todo eso nos va a llevar a algo que se conoce como el perfilamiento de un cliente o de un usuario, ¿no? En el cliente, hablándolo del tema de dispositivo cliente como tal, pero pues ese dispositivo cliente como tal tiene atado o está atado a un usuario. Entonces, con base a esos datos y a esos servicios que yo tengo de acceso, voy a poder perfilar al cliente o al usuario. Y de ahí voy a llegar también a un tema de negocio, que es decir, puedo monetizar esa infraestructura, puedo crear estrategias, puedo generar reportes, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente resumiendo todo lo que platicaba Eli, pues se resume en que de los datos y la ubicación tal vez de un dispositivo, porque vamos a ver que Extreme Cloud IQ pues es una solución que nos va a ayudar en la parte de multitenant. Entonces, teniendo todos esos datos y la ubicación, vamos a llegar a poder llegar al comportamiento de los usuarios. Ahora, rápidamente, ¿cuáles son esos analíticos de la infraestructura de los que vamos a partir? Ya decía Eli, podemos tener un almacenamiento ya sea limitado o a largo plazo, días, horas, meses, años, dependiendo. Podemos tener un inventario justamente del tipo, modelos de equipos o dispositivos, sistemas operativos, etcétera, etcétera. Y también tener reportes, obviamente, del uso de esa infraestructura por zona, por AP, por grupos, por SSID, por usuarios, la banda de frecuencia que se está usando en el caso del Wi-Fi, de los switches, de qué switches, en dónde están conectados los equipos, etcétera. Podemos hacer comparativos y bueno, también parte de las aplicaciones que estamos usando, pues también lo podemos ver. La salud y el desempeño de la red también es algo importante. ¿Por qué? Porque todos esos datos justamente y en la parte de la infraestructura lo que nos importa mucho es tener una manera rápida de identificar en dónde hay problemas, qué es lo que está pasando en mi red, cómo poder hacer diagnósticos, cómo poder obtener esa información y traducirla a algo, a ser más proactivo que reactivo en un tema de troubleshooting, por ejemplo. El saber interpretar esos eventos, esas alarmas, cómo se está utilizando la infraestructura. Y por último, pues también hoy día no podemos dejar a un lado la parte de seguridad. Creo que es un tema aparte o es un tema que podríamos ahondar mucho también para revisar cómo está hecha toda esa infraestructura de Extreme Cloud IQ, pero la parte de seguridad es muy importante y Extreme Cloud IQ contempla todos los estándares de seguridad para proteger todos esos datos que están viajando precisamente en la infraestructura. Entonces, reportes de compliance también en algún momento pues nos van a ser útiles. Entonces, partimos de todos esos datos a interpretar o tener un comportamiento y justamente a todo eso se le conoce como decisiones basadas en los datos. Hace un momento les comentaba, ustedes pueden tener una estrategia, pueden monetizar su infraestructura o el definir esa estrategia de negocio va a ir con base a todos esos datos. Entonces, por eso es que a eso se le conoce como decisiones basadas en los datos. ¿Cuál es el claro ejemplo? Ya para ir un poquito más a la parte de lo que nos incumbe en este webinar. El claro ejemplo fue, saben que Extreme Networks es una de las infraestructuras que pues la NFL seleccionó para muchos de los estadios. Y obviamente el claro ejemplo fue en este último Super Bowl. Vean los estadísticos. Tan solo en la parte de Access Points fueron 1,440 Access Points los que se usaron. La atención la gente o los usuarios que estuvieron o el aforo fueron 24,835. Ahora,
pensemos que esto es en una época de pandemia, en donde obviamente pues no hubo la cantidad completa, ¿no?, del estadio. Entonces, aún así, si ustedes se metieran a ver el reporte comparativo de año con año, aún con la pandemia, la cantidad de datos transferidos ha aumentado. Y obviamente Eli mencionaba algunas de las tendencias que tenemos, y las más claves pues son la parte del Bring Your Own Device, el Internet de las cosas, porque ya nos los encontramos en todo momento. Entonces, obviamente, la cantidad de dispositivos conectados ha aumentado y por ende la cantidad de datos transferidos o usados pues también va en aumento. Entonces, podemos ver que en el Super Bowl la transferencia de datos, estamos hablando de terabytes. Antes del kickoff, después del kickoff, ahí están los estadísticos. La parte de los picos, ¿no?, de usuarios concurrentes, vean, pues se puede decir que es una relación de 50-50, ¿no?, en cuanto a la parte de gente, la completitud o la totalidad de esa gente que se conectó, que eran 24,835 que asistió, contra un pico concurrente de usuarios de 12,300, ¿no? O sea, la mitad de esos usuarios. La utilización el pico de utilización en la red, casi 8 gigabits por segundo. La parte de cómo se engancharon los fans o cómo estuvieron utilizando la red. Vean que la cantidad de usuarios, casi 24,000, o sea, la totalidad, ¿no? La tasa de adopción, ¿qué quiere decir? Que pues ya la mayoría de la gente, aún en ese tipo de eventos, pues está útil. Muchas veces se pensaba cuando se hacían los deployments en estadios, decían, pero pues ¿cuánto lo van a usar? Porque pues vas al estadio a ver el juego, ¿no? No a hacer algo más. Pero vean la adopción de la parte de TI, o sea, 80% en el sentido de, pues, ¿qué aplicaciones ya también se están usando? Por ejemplo, aquí en este caso vean iTunes, streaming, obviamente, YouTube, Spotify, Netflix. Las más usadas, obviamente, pues fueron las aplicaciones como redes sociales, ¿no? De más a menos, como está ahí, la más usada, Facebook. Obviamente compartían pues sus experiencias, etcétera, etcétera. Instagram, Snapchat, Twitter. ¿Cuáles fueron las aplicaciones más utilizadas? Pues obviamente las que tenían que ver con deportes, ESPN, NFL, etcétera, etcétera. Si no tuviéramos una inteligencia, una interpretación de los datos en la infraestructura que se colocó o que se coloca en ese tipo de deployments, no tuvieran la parte, del negocio, en este caso los propietarios del negocio, pues no tuvieran esa visibilidad y no sabrían qué estrategias tomar. ¿Cuál es el comportamiento de los usuarios? Ya lo vimos, pero ahora, ¿hacia dónde va el negocio? ¿Qué es lo que quiero hacer con toda esa información? Entonces, vean tan solo la información que se obtuvo con una infraestructura que está preparada precisamente para obtener todo ese tipo de información. ¿Cómo lo hace? Pues, se tiene una visibilidad completa. De hecho, Extreme lo comenta como un edge to edge, que quiere decir desde el borde hasta el data center, ¿no? Precisamente porque todos los dispositivos que se utilizan en la infraestructura, switches, routers, la parte del Wi-Fi, etcétera, etcétera, pues se tiene toda esa visibilidad completa del estado de la infraestructura, el desempeño de la infraestructura, la salud de la red misma, qué dispositivos clientes se conectan, si se pudieron conectar, si tuvieron algún problema, los usuarios, porque muchas veces confundimos o usamos esos términos indistintamente, ¿no? Pero una cosa es el dispositivo que trae ese usuario y además qué perfil también se le dio a ese usuario para poder acceder a los recursos en la infraestructura. ¿Qué tipo de aplicaciones y desde dónde, ¿no? En la ubicación como tal, porque les decía, el Extreme Cloud IQ nos va a dar una visibilidad completa de todas y cada una de las ubicaciones que tenemos por ahí. Entonces, rápidamente me voy a pasar a algo rápido en la cuestión de la demo para que vean un poquito acerca de Extreme Cloud IQ. Nada más, Eli, me ayudas a confirmar ahí si ya ves la parte de Extreme Cloud IQ. Excelente. Bueno,
Pues desde la parte del onboarding como tal, de la solución, se trae un wizard, ¿no? ¿Cómo uno piensa que va a ser la implementación de los equipos? Si lo va a hacer directamente a la nube, sabemos que muchas de las aplicaciones, incluyendo esta parte de la administración de una infraestructura, se está moviendo a la nube. Y qué mejor que hacerlo con una solución, como ya lo explicaba Eli, de última generación, precisamente por todo lo que se habló de los microservicios, ese manejo. Ya les decía, hay otro tópico que podría ser objetivo para un próximo webinar, la parte de cómo se maneja toda esa seguridad en Extreme Cloud IQ, y esa granularidad. Entonces, ya desde el hecho de que ustedes van a implementar la infraestructura, pues hay un wizard que les va a ayudar a esa parte, ¿no? Entonces, ya desde ahí empieza la cuestión de la inteligencia artificial, del machine learning. Ahora, si ya nos vamos a la parte de lo que son, bueno, la configuración, pues es obviamente cómo yo voy a poner o a planchar toda esa configuración en los equipos, ya sea access points, routers, switches, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver que tengo varias políticas aquí en la parte de, pues, los equipos que voy a estar administrando, ¿no? La parte de Wi-Fi, la parte de switches, la parte de routing, porque obviamente aquí en la infraestructura que yo les voy a mostrar hay yo tengo contemplado un routercito, un XR200, tengo un switch también de Extreme y tengo un AP, ¿no? Básicamente para hacer la demo, pues aquí ya se ve cómo está la infraestructura, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen las configuraciones para los diferentes tipos. Puedo crear las redes, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya hice toda esa configuración, obviamente la parte que me interesa mostrarle es esa, justamente la administración ya de la infraestructura, que desde el momento que ustedes ya están viendo la infraestructura, ya empiezan a tener información relevante. Yo les decía, es importante saber en dónde voy a tocar, o sea, qué punto voy a tocar, cuál es la ubicación. Ah, bueno, pues aquí tengo filtros que me van a permitir ir al lugar exacto que quiero ver, ¿sí? Ya sea toda la infraestructura que tengo o cierta ubicación, ¿no? La oficina o alguna implementación en particular, si quiero ver exactamente cuál de las políticas o todas, el tipo de dispositivos, ¿no? Por ahí van a ver que aparecen algunos como los de planeación, los dispositivos reales o puedo tener incluso dispositivos simulados. Pero bueno, toda esta es la parte, nada más para que sepan qué tan granular puede ser el filtrado de información, porque bien decía Eli, bueno, ya está alimentado, pero una vez, ¿cómo lo voy a traducir a datos entendibles para el usuario final o para la persona que está encargada de la infraestructura? Y que sea de una manera muy amigable y muy fácil llegar a toda esa información. Entonces, la parte de los filtros, ustedes pueden ver la granularidad que se tiene. Si yo voy a un equipo en particular, al switch o al AP, pues también voy a tener información relevante, cómo se ha comportado, la disponibilidad, una disponibilidad promedio, yo puedo revisar históricamente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con ese dispositivo? Y obviamente, pues las estadísticas van a estar variando ahí, dependiendo de ese histórico que yo pueda estar revisando, ¿sí? En cuanto a configuración, en cuanto a salud de la red, el porcentaje de utilización. Algo que también es bien importante es que nos dé la inteligencia y la capacidad de poder decir, ah, mira, es que tienes problemas en ciertos canales o sabes que las características de los dispositivos que se están conectando pues no
Jesús, ¿me escuchas? Bueno, creo que perdimos a Jesús. En lo que se pueda él conectar, les voy a platicar un poquito de cómo se migró esta nube de Extreme Cloud IQ, ¿no? Lo que hizo o lo que está tratando de hacer Extreme con esta nube de tener todo centralizado y como decía Jesús, es poder darle visibilidad a todo. De hecho, uno de los mensajes que da Extreme es tener una visibilidad de inicio a fin, ¿no? O de punto a punto le llama, ¿no? A ver, espérame, ya me está buscando Jesús para decirle que fue él. Entonces, esta nube de Extreme, y como se los mostraba Jesús, no solamente van a poder ver el comportamiento de los clientes, sino también tener una sola nube, ver los access points, los switches. Entonces, esta plataforma de Extreme es tener un mismo dashboard, una misma consola para toda la familia o todo el portafolio de Extreme. Entonces, eso va a ser más fácil que ustedes puedan utilizarla para un tema pues de diagnóstico. ¿Por qué? Porque pues si tienen un tema de conexión y el usuario dice, oye, no me puedo conectar, tengo problemas de conexión, tú entras al dashboard, ves al cliente y ves si el problema viene del dispositivo, que puede ser un tema mejor de autenticación, que el cliente ni siquiera se está conectando a la Wi-Fi, o es un tema, pues a lo mejor del puerto del switch, ¿no? Donde estaba conectado el equipo, el switch tiene un problema, ¿no? Entonces, esto nos va a dar visibilidad general. Entonces, vamos a poder diagnosticar exactamente en qué punto sucedió, en qué ubicación, si es específicamente en un solo lugar, o tenemos incidencias en diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, también más adelante, no sé si Jesús lo voy a mostrar, pero pues ya Extreme está sacando estos dispositivos que le llaman, pues... Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, ya te escuchamos. Ok, excelente. No sé de pronto qué pasó, pero sí ven mi pantalla ahí. Ya la vemos. No te preocupes. Ok, bueno, estábamos viendo la parte de reportes, que les decía, bueno, ya vimos la parte de dispositivos, que la visibilidad o la granularidad que tenemos desde el punto de vista de, pues de equipos, ¿no? En la parte de lo que es salud de la red, pues también igual tenemos una granularidad excelente, podemos ver toda la infraestructura, el inventario que tenemos, las aplicaciones precisamente que hemos estado utilizando, cuáles son las aplicaciones por ahí que más se han consumido, ¿no? Ya veíamos todo el reporte del evento de la NFL. Entonces es el cliente, ¿no? El top, los clientes top, la cantidad de datos que han estado utilizando. Entonces, tenemos bastante información que nos va a permitir adelantarnos a cualquier problemática que podamos tener por ahí. Ahora, rápidamente que ya estoy en esta ventana, Elisa comentó algo bien importante acerca de los microservicios y la generación de la nube que se tiene en Extreme Cloud IQ. Y justamente el que tengamos servicios adicionales, yo ya también les decía, la parte de los servicios también nos va a permitir que tengamos más información, sobre todo para entender el comportamiento de los clientes o usuarios, etcétera. Entonces, de esa parte de servicios adicionales que tiene el Extreme Cloud IQ, podemos ver servicios de acceso como lo es una A3, todo desde la misma plataforma, ¿no? Imagínense que tienen esta parte del A3, yo les decía en los servicios, un NAC. Entonces, un control de acceso a la red, pues también lo pueden tener administrado desde la misma plataforma. Entonces, no sé, por ejemplo, la parte de IoT, que también es otro módulo, otro servicio precisamente para tener el control de dispositivos que se conectan a la infraestructura, como el Internet de las cosas, ¿no? Ya sabemos que hay bastantes dispositivos, cámaras, video, audio,
impresoras, etcétera, etcétera, y todo eso que se conecta lo podemos tener controlado. La otra parte de seguridad, yo les decía en los servicios WIPS, ¿no? Que es detección y prevención de intrusos, pues también Extreme cuenta con ese tipo de servicios. Y todos esos servicios corren dentro de la misma nube, precisamente como microservicios. Cuando hay una actualización, no se va a venir para abajo todo el servicio de la nube, precisamente por la forma en que está hecha la infraestructura. La parte de, bueno, para poder administrar a invitados, el acceso a invitados. Entonces, vamos viendo que la parte de la nube de Extreme es muy poderosa, incluso para los servicios que se ofrecen. En la parte de los insights que yo les estaba mostrando, que es justamente toda esa visibilidad que tenemos, bueno, pues desde la parte del planning que nosotros tenemos para la infraestructura, ¿sí? Podemos ver exactamente en la ubicación en donde estamos, podemos ver la parte de planificación de la red, ¿no? Dónde están los access points, dónde están los equipos, podemos planificar en su momento las cuestiones como lo son estudios de cobertura, etcétera, etcétera. La parte de monitoreo, justamente, que es la salud de la red. Si yo me voy a la salud de la red, igual históricamente puedo ver por mes qué es cómo se ha estado desenvolviendo la salud de la red. A mí como administrador de la infraestructura me va a permitir ser más proactivo que reactivo. Entonces yo puedo ver qué es lo que está pasando en la red. Si me voy, por ejemplo, a la parte de los servicios, generalmente la mayoría de personas le echamos la culpa a la red inalámbrica. Pero la red inalámbrica es muy fiel en el sentido de que nada más ocupa parte de la capa 2, que es el control de acceso al medio, y lo demás es capa física. Y realmente en esas dos capas no suceden muchos errores. Pero generalmente los problemas que se tienen en la infraestructura inalámbrica tienen relación con los servicios que se están corriendo en esa infraestructura. Entonces, por ejemplo, muchas veces si el servicio a lo mejor ya nos acabamos las direcciones de DHCP y de pronto aquí empezamos a tener problemas. Que los DNS son los que no están respondiendo, no es cuestión del Wi-Fi. Entonces, aquí el monitoreo de servicios, la salud de los servicios, la salud de la infraestructura completa nos va a dar mucha información para actuar de una manera más proactiva que reactiva. Entonces, la salud del Wi-Fi, por ejemplo, y de igual manera podemos ver en una banda, en otra banda, combinado, cómo se ha estado desempeñando la utilización del canal, si ha habido interferencias, si ha estado disponible, en qué radio se han estado asociando o en qué AP se han estado asociando, y cómo se ha estado desempeñando justamente esa infraestructura, ¿no? La salud de aplicaciones, ¿sí? Que son todos esos datos que yo les había mostrado precisamente en el evento del NFL, pues se sacaron de ahí, de esa plataforma, ¿no? Y a partir de ahí se pueden generar precisamente estrategias para el negocio. Entonces vean la granularidad que se tiene, vean todo lo que hay en cuestión de pues de información, ya les decía yo, los reportes, los usuarios, inventario, eventos, como comentó en su momento Eli, ¿no? Vamos a irnos aquí rápidamente a la parte de Manage y a Tools. Y nos vamos a ir aquí a la parte de monitoreo precisamente del cliente. Lo vamos a hacer por mes. Vamos a agarrar un periodo más largo y vean. O sea, si yo como administrador del sistema veo esto, me puedo adelantar precisamente a que un usuario me reporte los problemas. ¿Por qué? Porque yo aquí ya veo un usuario que ha tenido problemas con el DNS, por ejemplo. Entonces, el problema ni siquiera es de la infraestructura inalámbrica, ¿no? Es del DNS. Entonces, tengo que ver y remediar esa situación antes de que me puedan reportar esas problemáticas. Si yo me voy justamente a esa MAC address o a ese dispositivo, me va a dar más información de lo que está pasando. Voy a poder tener pues cuestiones de diagnósticos, hay ahí utilerías precisamente, incluso captura de paquetes.
para poder adelantarme a cualquier situación, ¿no? Entonces, como yo les decía, podemos tener una manera más proactiva de atacar esos problemas.